historia de María. Vivió en lo que en nuestro tiempo se conoce como Paracho Viejo. Ella era huérfana, estaba sola, no tenía a nadie. Todo el pueblo la llamaba Cachacha, la mugrosa, la sucia. La maltrataban y se aprovechaban porque no había quien la defendiera. Para poder conseguir alimento, María se ofrecía en traer agua del pozo más cercano, que se encontraba a varias horas de camino a pie. María, ven. No, no quiero. ¿Quieres ganarte un taco? Ve por agua en este cántaro. ¿Y tú quién eres para mandarme? ¿A ti qué? Haz lo que yo te digo. Agarra ese cántaro. Diariamente, para sustentarse a sí misma y al pueblo, tenía que dar varias vueltas al día llevando consigo el vital líquido. Un día, mientras María llenaba su cántaro, el silbido de un pájaro llamó su atención. Ella decidió seguir el sonido del ave. Después de haber caminado un rato, debajo de la raíz de un árbol frondoso, se encontró a un hombre vestido únicamente con zarape. El hombre vio a María y le señaló un lugar. Esta, intrigada, miró a donde el hombre señalaba para encontrar un pozo de agua. María quería darle las gracias, pero el hombre ya no estaba.
Este nacimiento de agua le quedaba más cerca del pueblo y ahora podía hacer más viajes y en menos tiempo. Un día, una mujer del mismo pueblo se dio cuenta de esto y decidió seguir a María. Cuando llegaron al lugar, esta mujer se enojó mucho con María, ya que la tradición dictaba que para que el agua no escaseara, se tenía que realizar una ofrenda. La mujer, sin pensarlo, se apresuró a bajar hasta donde estaba María y en un descuido de esta, golpeó su cabeza con una roca, causando la muerte de María, y así dar ofrenda al ojo de agua. ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Qué te importa? Tú no mereces ser de este pueblo. Cuenta la leyenda que ahora el espíritu de María ronda cerca del pozo, cuidando que nunca falte el agua para su gente. Esto es Paracho, y aquí hay magia.